presentarlo a Marcelo. Hay algunas personas que logran ser referentes en su profesión. Muy pocos logran ser referentes y llegar a la excelencia. Pero hay solamente un pequeño puñado de personas especiales que son maestros. ¿Por qué? Porque son aquellos que nos inspiran para ser mejores. Y Marcelo es un maestro, a todos los que lo conocemos, ha sido un maestro para nosotros, y espero, para aquellos que por primera vez lo conocen y van a tener el orgullo de escucharlo, sea inspirador también para ellos. ¿Por qué? Por tu vida. Iba a ser el recuento casi épico, te iba a decir legendario, pero la leyenda siempre tiene algo de exagerado. Y lo increíble de tu vida es que no hay nada exagerado, es todo real. Pero que te llevó desde a los 3 meses en un rancho escuela con un piso de tierra en Neuquén, a los 3 meses con tus padres docentes, a crear junto con Mauricio Rosenbaum y con la ayuda de muchos de los que están en el presidente, que la verdad que me da una profunda alegría, con muchos de ustedes, crear la mayor escuela de electrofisiología de América Latina y una de las más importantes del mundo, y crear un gran servicio. Pero no solamente por eso sos maestro. Sos maestro, y por eso lo quise remarcar en el tema de la vida, porque siempre has sido generoso y lo seguís siendo para enseñar. Nunca te guardaste tu saber, siempre lo donaste. Y sos maestro porque los que hemos tenido el honor de estar al lado tuyo, hemos visto tu ética intachable e inquebrantable. Y por último, tu humanismo, que nos es tan caro. Tu respeto por el paciente, sobre todo por el doliente, que hizo que amáramos más el hospital público. Entonces, por eso te lo quisimos plantear así, y por eso es un honor recibirte, Marcelo. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir después de lo que ha dicho Justo? Bueno, para mí es un placer enorme, una gran emoción estar aquí y ser recibidos por todos ustedes de la manera que lo han hecho. Bueno, desde los residentes actuales hasta los residentes de otras épocas, ¿no? De manera que agradezco a Justo y a todos esta magnífica recepción que me han hecho y que me honra. Y agradezco al señor director y jefe de departamento estar acá, y después a amigos y amigas que han concurrido para ver qué es lo que puedo decir o qué es lo que se va a hacer acá. Yo entré en el hospital en el año 61, de manera que, y me fui en el 2012 o 2013, así que estuve casi 60 años, ¿no es cierto?, en este hospital. Lo que voy a hacer es mostrarles un poco la historia, ¿no es cierto?, del pabellón de cardiología y de la cardiología en el Hospital Ramos Mejía, que realmente ha hecho un impacto muy importante, como van a ver ustedes, en la cardiología argentina. Y realmente la cardiología nació acá en el Hospital Ramos Mejía. Antes de la llegada de Bullrich a la sala de clínica número 12, que en aquella época no había servicios de cardiología, en el año 1930, ya había algunos exponentes de la cardiología argentina que habían hecho algunas publicaciones, y el más importante de eso fue Ayerza, como todos ustedes saben, y después de eso, bueno, Cosio, Tacchini, etc., publicaron algunos trabajos en revistas que no eran la Revista Argentina de Cardiología todavía. Pero bueno, voy a mostrarles entonces un poco lo que he tratado de... ya van a ver ustedes que es un montón de cosas que simplemente son para hacerles el recorrido desde el año 30 hasta ahora, y veremos si les puedo mostrar a ustedes todo esto. O sea que esto es entonces un resumen
de lo que fue el hospital en aquella época, Bullrich, el pabellón Inchauspe y aquí la placa que se robaron del busto de la entrada, de bronce, ¿no? Siguiente. Perfecto. Bueno, esto es lo que ya les comenté en los albores de la cardiología, publicaciones que se hicieron en la Semana Médica, en la prensa médica, etcétera. El siguiente. Bueno, acá lo tienen entonces a Rafael Bullrich, que yo creo que fue, digamos así, la persona, digamos, que generó todo lo que el hospital en cardiología después tuvo. Él estaba en el hospital Alvear y de allí vino con dos colaboradores que eran Blas Moya y Brau Menéndez, año 1930, a la sala 12 de Clínica Médica. El siguiente. Este es el busto que también se robaron, de acá. De bronce, hermoso. ¿Qué va a ser? Entonces acá lo tenemos a Blas Moya y a Brau Menéndez, que fueron personajes fundamentales en la cardiología del hospital. El siguiente. Acá ya se los comenté, viene entonces Bullrich desde el hospital Alvear con estos dos hombres, Moya y Brau Menéndez. A Brau Menéndez lo designa encargado de la sección cardiología, en aquel momento la sala de clínica, y a Moya la dirección de la revista Archivos Médicos del Hospital Ramos Mejía. O sea, ya en él se veía una vocación muy grande por el tema de difundir la medicina a través de los medios de las revistas médicas y demás. El siguiente. Bueno, Brau Menéndez trajo de Francia este electrocardiógrafo, que es un Bulit de 2 cuerdas que está acá en la biblioteca, si lo quieren ver, donde también robaron todos los bronces que tenía por acá. Sí, porque bueno, eso es inevitable. Y este fue el segundo aparato que llegó acá a la Argentina. El primero lo había traído UCEI en el año 1912. El siguiente. Ustedes saben que la electrocardiografía empezó con Einthoven en el año 1906. En el 1934 crea los dispensarios. Creo que todavía está la placa acá en el primer piso de los dispensarios de cardiología de asistencia social al cardíaco creados por Bullrich. Estos funcionaban en las salas de clínica de todos los hospitales, donde no había sala de cardiología todavía. Simplemente era clínica médica con alguien especializado en cardiología, y entonces, que se llamaban delegados, y allí entonces había un dispensario en cada hospital. Yo recuerdo que hasta el año 2000 me llegaba la información del Hospital Pena de los pacientes que veían todavía, digamos, como, qué sé yo, en memoria de lo que había sido en una época, donde todos se referían al dispensario número 1, que era el de Bullrich. El siguiente. Bueno, Brau Menéndez en el año 35 pasa a la Facultad de Medicina con UCEI, con quien tenía una gran relación, como director de investigaciones cardiovasculares. Y Moya se encarga del dispensario. Eso es lo que le pide Bullrich. Y debido a su prestigio, Bullrich reunió ya, estamos hablando del año 35, una cantidad enorme de médicos muy destacados que tenían una gran inclinación por la cardiología y que después iban a ingresar acá al pabellón cuando se creara el pabellón. Y entre todos estos médicos, acá ustedes ven los nombres, Batle, Arrighi, Malinov, etc., estaba Luis Héctor Inchauspe. Luis Héctor Inchauspe tenía a la sazón 30, 28, 29 años. ¿Qué pasa? Que en el año 1942 Inchauspe fallece súbitamente, ¿no? De un ataque cardíaco, y los padres y los hermanos de Inchauspe deciden construir un edificio en homenaje y en honor al hermano y al hijo muerto. Y así entonces se comienza la construcción de este pabellón, con la dirección de un ingeniero que era hermano de Luis Héctor Inchauspe y bajo la dirección en el aspecto médico de Blas Moya
Y así se inaugura en el año 46, el 23 de septiembre, el pabellón Inchauspe. Siguiente. El Hospital Ramos Mejía en aquella época era así. Para que ustedes vean, ¿no es cierto? Realmente es una imagen hermosa y su capilla acá en el centro. El siguiente. Y acá tienen ustedes ya el pabellón construido, visto de aquella época desde la calle Urquiza. Allá está el pabellón en el ángulo que forman Urquiza con Venezuela. Esta es la placa que se puso a la entrada, donde está el busto de Luis Héctor Inchauspe. Y aquí lo tienen entonces a este famoso cardiólogo que falleció súbitamente y que le dio el nombre a este pabellón. Y acá tienen ustedes el pabellón que hoy conocen, y esto es visto desde la calle Venezuela, de la calle Urquiza. Siguiente. Bueno, esto es muy interesante porque la primera residencia en cardiología en la República Argentina fue en este hospital. Moya y su esposa decidieron crear esta residencia bajo el nombre de becarios, es decir, no eran, como se los llama ahora, residentes, pero eran becarios. Y todos venían del interior del país y de los países sudamericanos. A ellos se les daba los dormitorios, dormían acá en el primer piso, había alrededor de 8 permanentemente, 8 a 10, y la comida se la brindaba el hospital. Y ellos estaban permanentemente las 24 horas en el pabellón. De manera que el aprendizaje que esta gente pudo adquirir de esta manera fue extraordinario. Siempre había un jefe de becarios y a mí me tocó ser jefe de becario durante unos años hasta que se creó la residencia municipal que ustedes conocen ahora. El siguiente. Cuando yo estaba como jefe de becario se crea la residencia y yo pasé a la residencia. Bueno, vamos brevemente, ya se los anticipé, el hospital en la cardiología argentina, el Ramos Mejía. El siguiente. En el año 34, por iniciativa de Blas Moya y de Bullrich y de Braun Menéndez, se crea la Revista Argentina de Cardiología, en el año 1934. Y 3 años después, en abril del 37, los mismos Braun Menéndez y Moya promueven la creación de la Sociedad Argentina de Cardiología. De manera que, como ustedes ven, es decir, el espíritu docente y el espíritu creador de toda esta gente era incontrolable. El siguiente. Ahí lo tienen ustedes nuevamente a Blas Moya, el siguiente. Y Blas Moya, acá en el servicio, había creado una asociación cooperadora pro fomento de la investigación. Fíjense ustedes, digamos, el afán que tenía esta gente por, digamos, mantener la investigación en forma permanente, y después otra asociación pro investigación científica, que era manejada y subvencionada por donaciones y fundamentalmente por los padres de Luis Inchauspe, por Pedro Inchauspe y su esposa. El siguiente. Y acá tienen ustedes la gente que estuvo trabajando en estas asociaciones. Para destacar, bueno, estaba Moya, Malinov, que fue un hombre destacado dentro de la investigación, Batle, Bronstein, bueno, etc. El siguiente. Todos nombres de famosos cardiólogos. Y llegamos así al año 1950, en donde Blas Moya recibía cardiólogos de todo el país, ¿no es cierto? Y a ellos, a cada uno, les daba, o se les hacía una ficha en el momento que ingresaban. Y bueno, yo pude rescatar la ficha de 2 cardiólogos que para todos los que están aquí y de las épocas pasadas saben que fue Rosenbaum y Álvarez. Álvarez fue un cardiólogo extraordinario y experto en radiología cardiovascular y fue un gran amigo y compañero de Rosenbaum. Esto fue en el año 50. El siguiente. Y acá tenemos qué es lo que había en la electrocardiografía del pabellón en aquel momento. Acá tengo a un
médico que para mí fue extraordinario, Juan Crali, un electrocardiografista superior. Él podía hacer el diagnóstico a través de un electro, si era varón, mujer, la edad, etcétera, si estaba en el climaterio, después del climaterio. Era una cosa impresionante. Y acá está Rosenbaum en aquel momento. O sea, ellos eran los que hacían electrocardiografía en el pabellón, después del ingreso de Rosenbaum en el año 50. Yo llego aquí a instancias de un gran amigo que falleció, José Andrés Pascual. Yo hacía guardias en el Álvarez, y ahí hacía guardias también José Andrés Pascual, que era médico del pabellón. Y bueno, yo estaba orientado a la obstetricia, y resulta, porque tenía un tío obstetra que tenía había ideado una cirugía muy especial, que es la sinfisiotomía parcial subcutánea, para evitar la cesárea, etcétera, y él quería que yo siguiera con eso. Pero José Andrés Pascual vio que yo tenía buenos diagnósticos cardiológicos, me dijo, mira, deja la obstetricia y venite acá al hospital Ramos Mejía, que te voy a presentar a un tipo bárbaro, que era Rosenbaum. Así que bueno, accedí. El siguiente, entonces ahí me encontré con Mauricio Rosenbaum. Mauricio Rosenbaum tuvo una charla conmigo, me pidió que leyera un libro en inglés sobre electrofisiología cardíaca. Yo todavía no sabía casi el inglés, y me dice, me lo comentás en 15 días y vemos. Así que así lo hice y pasé, ¿no es cierto? Entonces me dijo, en aquel momento me dijo, tenemos que estudiar la anatomía del sistema de conducción. Bueno, así es. El siguiente. ¿Por qué? Porque él había visto un electrocardiograma por allá por los años 50 y pico que no entendía, es decir, no pudo descifrarlo. Tenía un hemibloqueo anterior con bloqueo de rama derecha. Bueno, se ve poco. Esto era un hemibloqueo anterior y bloqueo de rama derecha, y al otro día tenía un hemibloqueo posterior también con el bloqueo de rama derecha. Es decir, ahora yo lo llamo hemibloqueo, pero eso era un eje a la izquierda y al otro día un eje a la derecha, y después el paciente tenía en el mismo día las dos imágenes, como ustedes ven acá. Y él fue a Estados Unidos, a Vermont, con Lepeshkin, que era un famoso electrocardiografista de la época, famoso mundialmente, uno de los mejores, Eugene Lepeshkin. Y tampoco pudieron descifrar esto. Y siguió pensando y pensando, y dijo, bueno, como tenía un bloqueo de rama derecha permanente y el eje eléctrico cambiaba a menos 60 y más 120, digamos, de un momento para otro, dijo, en el ventrículo derecho no pasa nada porque está bloqueada la rama derecha todo el tiempo, o sea que en el ventrículo izquierdo tiene que haber dos, digamos, terminales que conduce una vez uno y otra vez otro. Y bueno, cuando yo me presento, me dijo, tenés que estudiar la anatomía del sistema de conducción del corazón para ver cómo es el sistema de conducción. Así es que el siguiente, yo empiezo a hacer les cuento una anécdota, porque era Gómez Dum, se llamaba, que fue un patólogo de la Universidad de La Plata, que era en esa época concurrente acá. Y era muy buen dibujante, hacía caricaturas. Pero un día, todas las mañanas nos reuníamos en la planta baja de acá del pabellón para informar todos los electros que se habían hecho el día anterior, que eran alrededor de 100. Todos eran en papel fotográfico, y atrás estaban siempre los residentes o los médicos concurrentes mirando nuestro diagnóstico. Informaba Crali, Rosenbaum y yo. Y que era tan buen dibujante, un día dibujó un electrocardiograma, porque ahí en la mesa se abrían los electros, y entonces Rosenbaum explicaba. Y le dice Gómez Dum, mire doctor, tengo acá este trazado, pero no lo entiendo bien. Entonces Rosenbaum lo empieza a mirar y tampoco lo entendía, y vio esos rollitos de papel así largo, y entonces estaba todo el electrocardiograma, hacía un bloqueo de un tipo, de otro tipo, arritmia, y dice, no lo entiendo. Entonces siguió, y al final en el mismo trazado decía fin.
Así que, bueno, esto me lo hizo Gómez Dum un día, porque, bueno, yo estaba en ese momento detrás de los corazones de animales y de las autopsias de acá del hospital. El siguiente. Así es que, bueno, por ejemplo, iba con Rosenbaum al matadero a buscar los corazones de vaca, de ovinos, bovinos, porcinos, para estudiar el sistema de conducción. Y esto, como ejemplo, es el corazón bovino. Fíjense la rama izquierda y fíjense las dos divisiones de la rama izquierda. O sea que lo que Rosenbaum había imaginado era que una vez se bloqueaba una rama y otra vez se bloqueaba la otra rama. En este paciente en forma alternante. Y después empezamos a ver ejemplos de una forma y de la otra en cantidad. Les comento que por 50 años se hacía de manera equivocada el diagnóstico electrocardiográfico de los trastornos de conducción. Lo que era bloqueo de rama derecha lo diagnosticaban como bloqueo de rama izquierda y al revés. Hasta que vino un tal Wilson, ¿no es cierto? Y cuando empezó a hacer las derivaciones precordiales, corrigió ese defecto. Y con respecto al sistema de conducción, estamos hablando del año 60, 61, lo único que se sabía es que había una rama derecha y una rama izquierda, y nada más, pero que la rama izquierda era tan como la rama derecha, un fascículo único, no con dos divisiones. Así que bueno, empezamos a disecar, como debe haber por lo menos 50 ejemplos de corazones bovinos, ovinos y porcinos, que no les voy a mostrar, y en el siguiente, los corazones humanos, el siguiente. Entonces, esta es la referencia que yo utilizaba para las disecciones. Este es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y esto que ustedes ven acá transiluminado se llama septum membranoso. Y el sistema de conducción, acá está el nódulo auriculoventricular, por supuesto acá no está hecha la disección, y acá corre el haz de His, y por acá sigue la rama derecha, y la rama izquierda se va para el otro lado. Y esto es lo que yo veía en los corazones humanos. La rama izquierda, una división que iba hacia el papilar anterior, y otra división que iba al músculo papilar posterior, que acá lo ven muy bien, ¿eh? Esto es un ejemplo paradigmático de lo que es la rama izquierda, con una división anterior más delgada y larga que la división posterior. Acá otro ejemplo, el siguiente. Y esta sí es una disección de esa parte que yo les mostré al principio, transiluminada. Acá está eso que estaba transiluminada, que se llama septum membranoso, y ahí es lo que uno encontraba debajo, es decir, de todo el tejido. Hay mucho tejido fibroso. Esta disección me llevó más de un día, que después me la pidieron de Estados Unidos para una publicación. Y acá tienen ustedes el haz de His, la rama izquierda que nace aquí y termina acá, y después sigue por el otro lado, como ya ustedes vieron, dando las divisiones, y esto es el comienzo de la rama derecha, que es un cordón único que va hasta el músculo papilar del ventrículo derecho. El siguiente. Bueno, de ahí siguieron, por supuesto, la anatomía ya estaba aclarada. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Los experimentos en animales para determinar si realmente bloqueando esas divisiones se obtenían imágenes electrocardiográficas. Y bueno, eso lo hice, 67 perros utilicé para demostrar eso, con bloqueo de una división, de la otra, de las dos divisiones, con la rama derecha, etcétera. ¿Qué es lo que había surgido a raíz de todo esto? Que el sistema de conducción intraventricular cardíaco no es bifascicular, o sea que no es una rama derecha y una rama izquierda, sino que es trifascicular. O sea, tienen una división anterior, división posterior de rama izquierda y la rama derecha. Y todas dan imágenes que se reconocen perfectamente. Hasta ese momento, un hemibloqueo anterior, por cualquier cardiólogo, era diagnosticado como una hipertrofia ventricular izquierda, sin saber que un hemibloqueo puede simular un infarto, enmascarar un infarto, simular una hipertrofia ventricular, disimularla. Es decir, realmente, sabiendo bien la electrocardiografía, podemos reconocer todas estas cosas. O sea que esto fue un cambio en la electrocardiografía mundial extraordinario, y todo el mundo aceptó este concepto, porque había pruebas contundentes de todo esto. Y los textos de electrocardiografía y en todos los lugares se enseñó de ahí en más esta teoría que había nacido acá. El siguiente. Y este es un experimento en un mono, donde hago primero un hemibloqueo anterior, rozando la división anterior, después
un hemibloqueo, acá un hemibloqueo posterior, perdón, acá un hemibloqueo anterior. Esto es un perro que le hacemos un bloqueo rámico. Es decir, hacíamos todos los trastornos habidos y por haber. El siguiente. Y esta fue la primera conferencia que dio Rosenbaum en el año 65 en un congreso en Mar del Plata, recuerdo, donde mostró por primera vez los hemibloqueos, en un congreso argentino. El siguiente, ahí ya eso era el 65, en el 68 publicamos este libro, Los hemibloqueos, que recibió el premio de la Academia Nacional de Medicina, el premio Bullrich justamente, y aquí tienen ustedes cómo se instalaba un hemibloqueo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, acá está con hemibloqueo y acá desaparece, fíjense el cambio brutal, lo mismo acá. O sea que esto, que es el hemibloqueo que acá no estaba, era diagnosticado como hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo, cosa que no era. Es decir, esto era un simple trastorno de conducción en un fascículo. El siguiente. Bueno, y esto es un momento interesante dentro de la historia del pabellón y nuestra. No, el anterior, por favor. Esto es un congreso en Perú, en Lima. Fue la primera vez que se presentó esto en un congreso internacional. Ahí estaba Rosenbaum, acá estaba yo. Este es Sodi Payar, es un famosísimo electrocardiografista mexicano, ¿no es cierto?, que fue el que manejó una escuela de electrocardiografía que funcionó hasta los años 60 y que tuvo un impacto internacional impresionante. Ahí al lado de él está Peñalosa, Sanselmi, bueno, y ahí había gente de Estados Unidos, de la Universidad de Kentucky. Cuando ellos vieron todo esto que se mostraba ahí, lo invitan a Rosenbaum a Lexington, en Kentucky, para que pasara un año como profesor invitado, que era en el año sabático del jefe del lugar, del servicio de cardiología ahí en Lexington, en la Universidad de Kentucky, porque se iba a Suiza a trabajar con Weizmann, que era un famoso electrofisiólogo. Así que bueno, Rosenbaum ahí enseñó todo esto durante un año, y Zurovich cuando vuelve comenta, ¿no?, está escrito en alguna publicación de él, que cuando volvió no entendía lo que decían los residentes, ¿no?, porque todos habían aprendido las nuevas nomenclaturas, las nuevas denominaciones. Así que él dice, bueno, me puse a estudiar los escritos de Rosenbaum, dice, de la anatomía y los experimentos, y realmente quedé asombrado, ¿no? Así que esa fue su primera experiencia. El siguiente, yo di la conferencia, Rosenbaum estaba en Estados Unidos en ese momento, la anterior, por favor, en el Congreso Nacional de Cardiología, el segundo congreso, en el año 68. Ahí estoy yo, y esto era un teatro, y como ustedes ven, la concurrencia era impresionante por el interés que había despertado todo esto. El siguiente. Así que, bueno, cuando Rosenbaum vuelve de Estados Unidos, ya vuelve con un libro escrito en inglés sobre los hemibloqueos, porque había gente que leía el español y habían tomado conceptos o cosas que decía el libro Hemibloqueos en español, y estos estaban en Estados Unidos, ya sea porque eran latinoamericanos o porque sabían español, y se copiaban las cosas y las publicaban como originales de ellos. Entonces Rosenbaum dijo, tenemos que hacer un libro urgente en inglés para que, digamos, ya esté todo documentado. Y fue esto que se publicó rápidamente en los años 70 y algo. Y después fue traducido al italiano, perdón. El siguiente. Y bueno, esto es un poco, porque este es un artículo del año 75 en La Opinión, en el diario La Opinión, el anterior, por favor, en donde mostrábamos lo que era la concepción original del sistema bifascicular y lo que nosotros habíamos descrito acá, los 3 fascículos, ¿no es cierto? Y bueno, esto también tuvo connotaciones así desde el punto de vista periodístico. El siguiente. Bueno, a raíz de esto hay otra antes. Me invitan a la Universidad de Indiana, si puede pasar una anterior. No, está bien. A lo mejor no la puse. Pero no, yo estuve un año en Indianápolis, en la universidad,
Y ahí diseñé un modelo experimental por mi habilidad en disecar el sistema de conducción. Era la primera vez que se podía registrar la actividad eléctrica de todo el sistema de conducción, nódulos veas, de Higgs y las ramas, ¿no es cierto?, después de haberlas disecado, pero eso había que hacerlo con una rapidez extraordinaria para mantener vivo el tejido, ¿no es cierto? Todo esto se hacía en una solución de tirode para poder mantener la preparación de manera digamos, vital o que no murieran las células. Y después poner microelectrodos y registrar la actividad eléctrica de cada uno de esos sectores. Entonces, y ahí hice un montón de experimentos, se publicó en un congreso que hablé en California sobre ese tema o esas cosas. Estaba este hombre, D'Amato, que fue, porque esto coincidió con los primeros estudios que se hicieron para registrar la actividad eléctrica en el ser humano, en vivo, ¿no es cierto?, de la actividad eléctrica del sistema de conducción intracardíaco, ¿no es cierto?, con los famosos electrogramas. Un tal Sherlock en Miami, es el primero que hace registro de las de Higgs con catéteres en el ser humano. Bueno, yo lo hacía experimentalmente. Y después de Sherlock, D'Amato fue el que hizo todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir con respecto al registro de la actividad eléctrica del sistema de conducción por medio de electrogramas. Cuando vio mi presentación me invitó, ¿no es cierto? Y pasé ahí un año con él. Este era el laboratorio que él tenía, y un hombre muy generoso. Yo lo quería y pobre, falleció, pero tipo extraordinario. Y cuando yo vine me regaló todo un equipo de electrofisiología para instalarlo acá en el pabellón. Y bueno, ahí me hicieron un artículo en el New York Times donde mostraba las cosas que él estaba haciendo allí. El siguiente. Bueno, estos son los registros que uno hacía con los equipos que trajimos o que traje de allá de Estados Unidos, y acá se instaló un laboratorio de electrofisiología, y estos son los registros de los potenciales de acción intracelulares, ¿no es cierto?, provocando bloqueos, etcétera, etcétera. El siguiente, simplemente para que lo vean. Bueno, acá esto lo puse para hablar de Lázari un minuto, porque todo esto, y hasta ese momento éramos prácticamente todo el equipo, hasta los años 70 y algo, que estábamos haciendo todo esto, Rosenbaum, Lázari y yo. Después Lázari se apartó del grupo. Acá es donde a mí me dieron en Estados Unidos el nombramiento de Fellow del American College, y este es el embajador acá en Argentina. Esto se entregaba en general en los congresos, que a uno lo vestían con las togas y demás. Pero bueno, yo no fui, y entonces acá me lo entregó Gil, el embajador en ese momento acá en la Argentina. Siguiente. Y ahí estaba Rosenbaum, por supuesto. La Escuela de Electrocardiografía. Bueno, por supuesto, ya, con lo que se había hecho con los semibloqueos, la inquietud de Rosenbaum en general era enorme, ¿no es cierto?, con una imaginación extraordinaria, viendo cosas que otros no veían. Vos mencionaste a José Ingenieros, y yo también lo menciono siempre en otras cosas, porque Ingenieros decía que la rebeldía intelectual es creadora, ¿no es cierto? Y Rosenbaum era un rebelde intelectual, es decir, él no aceptaba las cosas tal como venían, ¿no es cierto?, publicadas, es decir, todo era analizado críticamente. Y entonces empezamos a ver temas de arritmias, etcétera, etcétera. Y coincidió esto con una cosa que fue muy importante, que fuimos, eso fue en el 70, yo estaba en Estados Unidos, a Elsinore, en Dinamarca, donde se hizo un simposio sobre drogas cardiológicas. Y ahí había una droga que se llamaba miodarona, que se usaba para la angina de pecho. Y con Rosenbaum dijimos, esto tiene que ser un buen antiarrítmico, ¿no? Así que volvimos ya acá en la Argentina,
y la probamos en pacientes con arritmias malignas. La droga ya estaba, porque era el Atransil que se usaba para la angina de pecho, de manera que pudimos empezar a usarlo libremente. Y lo usamos primero en pacientes con síndrome de Ward-Parkinson-White con arritmias que eran muchas veces mortales. Y el efecto fue extraordinario, y poco de eso se publicó. Entonces la primera publicación en el mundo fue esa, ¿no es cierto?, con amiodarona en estos pacientes, y después se publicó un segundo trabajo en donde utilizamos la droga en todo el espectro de las arritmias cardíacas supraventriculares, ventriculares, con una eficacia que no existía hasta ese momento. En esa época había como 20 o 30 drogas que no servían para nada prácticamente, que después desaparecieron. Bueno, así que eso llevó a que se empezara a investigar otros temas en arritmias, y eso dio origen a la Escuela de Electrocardiografía. Siguiente. Que por supuesto, estos son algunos ejemplos de las publicaciones. El siguiente. Y acá está el resumen de los aportes que hizo la escuela. En primer lugar, el concepto de la trifascicularidad del sistema de conducción. Después, ya en esta otra etapa, la relación entre automatismo y conducción. Esto generó otro concepto de bloqueos taquicárdicos dependientes, bradicárdicos dependientes, o en fase 3, fase 4, el mecanismo de los bloqueos auriculoventriculares paroxísticos. Todo esto era original, es decir, no es que estábamos repitiendo cosas que ya estaban dichas en otro momento. El descubrimiento de la amiodarona, la modulación de la repolarización ventricular y la memoria cardíaca. Este fue otro impacto extraordinario que todavía se sigue estudiando para saber el mecanismo íntimo de por qué el corazón tiene memoria, ¿no es cierto? Y demostramos en una serie de experimentos que el corazón tiene, después de determinadas circunstancias o cambios en su actividad eléctrica, un fenómeno que persiste a través del tiempo, ¿no es cierto? Y que, si no lo sabemos reconocer, puede dar lugar a diagnósticos equivocados de isquemia cardíaca, internaciones innecesarias y estudios cinecordiográficos también innecesarios. O sea que el concepto no fue solamente desde el punto de vista teórico-científico, sino también con una utilidad práctica extraordinaria, porque hay 3 hipótesis, una de Nueva York, otra de Ámsterdam y la nuestra. Y bueno, ahí en el año 81 se hizo un simposio acá en Argentina, muy importante, donde vinieron, y esto lo había subvencionado Ruemers, y Gexter era en ese momento la persona que trabajó para brindarnos ese apoyo, y se invitaron a todos los electrofisiólogos del mundo, es decir, pero les estoy diciendo lo mejor en todo el mundo, que concurrieron gustosos acá, y entonces se publicaron. Primero lo publicamos en inglés para evitar lo que había pasado la vez anterior con la edición española, y después se tradujo al español, que lo hizo Pablo Chiale, gran baluarte del equipo. El siguiente. Bueno, esta es una foto que le saqué a Rosenbaum con Charlier. Charlier fue el que descubrió la molécula de amiodarona, por eso le saqué una foto que creo que tiene un valor especial. El siguiente. Eso fue en Roma, en París, perdón. Bueno, después se hicieron tantas reuniones y homenajes, ¿no es cierto?, recordando la descripción de los semibloqueos o todos los aportes que había hecho la escuela. Y acá veo esto que es la Fundación de Investigaciones Cardiológicas Eindhoven, que Rosenbaum, estaba yo también, se creó la fundación en el año 74, que nosotros trabajamos acá sin el más mínimo apoyo del hospital, ni de la secretaría, ni del CONICET, es decir, hacíamos todo a pulmón, ¿no es cierto?, y con el apoyo de la fundación pudimos generar nuevos o mejores estudios, nuevos equipamientos, o sea que la fundación esta fue muy importante, que actualmente funciona y la maneja Justo Carvajales. El siguiente. Bueno, este fue el último simposio que se hizo en homenaje a Rosenbaum en Utrecht, que fue también extraordinario. Esta es la lista de todos los electrofisiólogos que concurrieron, allí estaban todos, ¿no? O sea que se hizo en un castillo en Netherlands, o sea, imagínense lo que fue eso, ¿no? El siguiente.
pero un homenaje extraordinario. Uno de los logros que tuvimos acá fue el premio Bungibor. Y viene bien porque acá tengo personas que tengo que mencionar. Acá está el doctor Girotti, que fue el jefe de la unidad coronaria, ¿no es cierto?, hasta su fallecimiento, desgraciadamente prematuro, y fue también un médico para el pabellón de un valor exquisito porque era un gran pensador, crítico, manejaba la unidad coronaria, teníamos ateneos extraordinarios bajo su conducción. Pablo Chiale, que también fue, digamos, otro de los miembros del equipo de electrofisiología, brillante en todo sentido. Este es Ortiz de Rosas, que era el presidente de la Fundación Bungibor, Rosenbaum, yo, y este es Sicuri, que ahora está en Estados Unidos, un chico francés que muy habilidoso y que acá manejó el laboratorio de electrofisiología celular durante mucho tiempo con 2 o 3 personas que lo ayudaban, la doctora Marcela Ferreiro, Celestino de apellido, después estaba María Montserrat, no me acuerdo el apellido ahora, pero bueno, siempre tuvimos ahí varios becarios trabajando en esa parte de investigación y ahí es donde se trabajó en la descripción de lo que es la heterogeneidad del miocardio ventricular. El miocardio ventricular no es lo mismo en el endocardio que en el epicardio, en el miocardio medio. Y Sicuri diseñó un modelo para estudiar cada una de las capas, ¿no es cierto? Y de ahí surgió el concepto de heterogeneidad de la repolarización ventricular que explica un montón de fenómenos arrítmicos. El siguiente, ahí está De la Rúa que me entrega el premio en esa oportunidad. El siguiente, ahí nos dieron $50.000 de premio y yo lo destiné a la compra de la cámara Gamma en aquel momento. Bueno, esto es, acá están digamos, un reconocimiento, está publicado en el último libro de Valles de Luna, en donde está Rosenbaum, entre los electrocardiólogos más importantes que él consideraba en ese momento, y acá está quien les habla. El siguiente. Bueno, algunas fotos ahora voy a mostrar. Esta es María Montserrat, que trabajaba con Sicuri, y este es Juan Escobar, que ustedes lo conocen, que era un baluarte en el laboratorio como técnico extraordinario. Y Pablo Chiale. Entonces Sicuri, Civetta era el apellido, María Montserrat Civetta, que desgraciadamente falleció muy jovencita. El siguiente. Bueno, acá está Rafael Acunzo, que todos ustedes conocieron y fue jefe de la división. Este es Gerardo Nau, también otro personaje muy importante dentro del grupo, muy inteligente y con, digamos, aportes en el diagnóstico de las arritmias ventriculares que fueron muy importantes. Y esta mujer es María Susana Halper. Ella fue para los residentes, digamos, algo inigualable. Es decir, todas las mañanas venía acá, analizaban electro, les daba clases, es decir, todo el año, ¿no es cierto? Ella tuvo un cáncer de mama con metástasis y en un momento dado no podía venir o caminar. El doctor Acunzo pasaba a buscarla por su casa, la traía en silla de ruedas y siguió dando clases hasta que murió, ¿no? Siguiente. Bueno, el siguiente. Bueno, y ahora muestro un poco, es decir, lo nuestro era muy científico, pero también teníamos momentos de alegría y de esparcimiento, ¿no? Y acá hay 2 personajes, está Rosenbaum, bueno, yo, y este es Sipes, que fue, digamos, el zar de la electrocardiografía y de las arritmias de Estados Unidos, ¿no es cierto?
presidente de la American Heart Association, del American College, etcétera, etcétera. Y este es Cumel, este todavía vive, pero Cumel falleció. Es extraordinario, francés también, de quien nosotros también con quien tuvimos una relación extraordinaria. Así en general, es decir, teníamos un contacto en todo el mundo con la gente que a través del conocimiento que habían tenido por las publicaciones y demás, es decir, éramos recibidos de una manera tan amigable y afectuosa que vale la pena recordar. El siguiente, acá estoy con Valentín Püster, el siguiente. Bueno, este es un asado que yo hice en casa, en mi casa, y este es Surowicz. Este era el personaje que se había ido a Suiza para hacer el año sabático, a quien Rosenbaum lo reemplazó. Y acá le está leyendo algo de los semibloqueos al lado de la parrilla, ¿no? Porque había hecho un asado, y en esa reunión estaban también todos los electrofisiólogos, que fue realmente una cosa muy, muy agradable y emocionante. El siguiente, porque ahí les voy a mostrar, acá está D'Amato, el que yo les había dicho. Este es Alfred Pick. Pick, dentro de la electrocardiografía y de las arritmias, era Langendorf, y Pick es número 1, ¿no es cierto?, sobre todo en esa época. Este es un tal Goethes, también electrofisiólogo, y este es Alejandro Novakovsky, que cuando yo vine con los equipos de Estados Unidos para hacer electrofisiología, él fue porque sabía de electrónica como nadie, y con él pudimos armar todo como para hacer los estudios electrofisiológicos. El siguiente. Y acá está Langendorf, esto era en Holanda, ¿no? Con Rosenbaum. Es decir, momentos muy agradables, siempre alguna reunión, un simposium, siempre teníamos alguna invitación y allí estábamos. El siguiente. Acá estamos mi esposa con Michael Bristow. Bristow fue el que descubrió el carvedilol, ¿no es cierto?, que creo que hoy lo usa alguien, ¿no? O algunos lo usan todavía, pero no, realmente es un tipo extraordinario. El siguiente. Y acá, esto es en Utica, este es Gordon Moe, que también fue un electrofisiólogo, después con Hoffman, Cranfield y Moe. Moe se escribe, pero es Moe. Tipos brillantes, increíbles. Y que está acá riéndose es Anselevich. Bueno, en una de las visitas que hicimos allí. Después, Serge Sicuri y Marcela Ferreiro, varios fueron a los laboratorios de Anselevich a seguir haciendo electrofisiología. El siguiente. Bueno, este es un libro interesante que se publicó el año pasado, Argentinos que mejoraron la medicina del mundo. Lo puse esto porque realmente ahí está Rosenbaum, yo escribí el capítulo de él, están los premios Nobel argentinos, es decir, todos los que en alguna medida con sus aportes modificaron la medicina del mundo, y eso fue así. El siguiente, la foto de Rosenbaum y de Braun Menéndez, que también tiene su capítulo como corresponde por el descubrimiento de la angiotensina, como ustedes saben. El siguiente. Curiosamente, es decir, cuando yo fui a Indianápolis estaba Page, que había descubierto también la angiotensina, que él la llamaba, no me acuerdo, pero sé que hicieron una mezcla de la cardiotonina, que la llamaba Braun Menéndez, y la angio... Hipertensiva. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Hipertensiva. Ah, muy bien. Exactamente. Y de ahí quedó angiotensina. Hicieron una mezcla, se pusieron de acuerdo, porque la habían descubierto en el mismo momento. El siguiente. Y acá está Rosenbaum con Halper. Este es Chiale. Chiale nos deleitaba con su violín. Todos los fines de año acá hacíamos una reunión. Y bueno, él estuvo, cuando se retira Rosenbaum, fue un baluarte dentro del grupo de electrofisiología, porque era una persona brillante, trabajadora, es decir, científicamente muy honesta, es decir, realmente un enorme valor, que desgraciadamente falleció muy joven. El siguiente.
Y acá un poco mi historia con Rosenbaum. Yo estuve 43 años junto a Rosenbaum y éramos es decir, éramos muy amigos, ¿no es cierto? Hasta el punto que las cuentas corrientes de él estaban a mi nombre, él era soltero y no tenía prácticamente familiares, o sea que la confianza era como la de un padre o un hermano. Y allá cuando yo llegué acá al pabellón, y acá en los últimos tiempos, cuando él ya tenía 80 años, ¿no? Ahí cuando recibimos el premio Arco de Triunfo, esto en alguna reunión, en algún congreso de Europa, el siguiente. Bueno, y ahora algunas fotos. Acá estoy con la secretaria Chela, la secretaria Cecilia McKeown, que está acá y le agradezco muchísimo que haya venido. Dolores, que fue la técnica en electrocardiografía más extraordinaria y de más años que tuvo el pabellón, que empezó haciendo electros con el equipo fotográfico, venía, los revelaba, el otro día estaba todo preparado, etc. Y bueno, y faltan un par de secretarias que estuvieron aquí después que yo me fui. Pero bueno, y ahí está mi esposa, acompañándonos en una reunión acá. El siguiente, mi esposa Elizabeth. Bueno, y aquí con las técnicas. Vio que traté de buscar cosas, pero me costó muchísimo, ¿no? Como ustedes verán. Pero bueno, aquí están todas ustedes, con Alejandra a la cabeza, Mary, Estela, es decir, realmente un equipo extraordinario y de un apoyo permanente e incondicional en las tareas del pabellón. El siguiente, algunas fotos más para... Acá lo tenemos a Del Riego, que también tuvo la gentileza de venir, y mi compañero de pesca y también de la medicina, Jorge Smidberg. Tendría que haber puesto acá la foto de algún tiburón o eso, pero no me acordé. Y Rafael Acunzo, que ustedes conocen, y este es el doctor Selva, que también integró el equipo. Hoy el equipo de electrofisiología está a cargo del doctor Hugo Garro, que, digamos, y del doctor Pablo Fernández, que fueron discípulos directos de Pablo Chiale y trabajaron con él durante muchos años. El siguiente. Bueno, esta es una reunión del hospital, acá está Chiale, en ese momento, no sé si estaba el director Josefi. El siguiente. Y bueno, los jefes del pabellón Inchauspe desde su creación. Blas Moya fue jefe del año 46 al 70. Esquivinqui, interino del 71 al 72. En el año 66, 1966, se hizo un concurso general para médicos de todas las categorías. Rosenbaum se fue al Hospital Salaberry y Álvarez, Lázari y yo fuimos al Hospital Argerich junto con Bertolazzi, que era médico también de acá del hospital. Es decir, Bertolazzi estaba, cuando yo ingresé, era uno de los médicos de planta, de concurrente. Así que ahí se hizo un concurso y fuimos todos al Argerich. Es decir, Álvarez, Bertolazzi, Lázari y yo. Y cuando Rosenbaum, en el año 73, ve que se queda vacante porque fallece Esquivinqui o se había enfermado, él pide, digamos, o fue un concurso de pases, no me acuerdo cómo fue. La cuestión es que en el año 73 vuelve otra vez al pabellón. Del 66 estuvo en el Hospital Salaberry hasta el 73. Y el 73 vuelve al pabellón y Batle, que era el jefe de cardiología del Argerich, digamos, un hombre muy generoso porque teníamos la partida de Álvarez, Lázari y yo, y de Rutiski, que era otro médico que estaba allá, que les permitió pasar acá al Hospital Ramos Mejía. O sea, 4 partidas, ¿no es cierto?, en una actitud muy generosa. Y ahí nos reunimos otra vez con Rosenbaum. De todas maneras, durante todos esos años en que él estaba en el Salaberry y nosotros en el Argerich, seguimos publicando y trabajando juntos con Rosenbaum. Y del 87 al 2012 yo, después el doctor Acunzo del 2013 al 2018, espero que no me haya equivocado,
y Carvajales desde el 19 hasta ahora, que realmente ha tenido un desempeño extraordinario. Es decir, los cambios que él ha introducido en el pabellón son enormes, tratándose de un hospital público, con el apoyo del hospital en ese sentido, que él agradece sinceramente, ¿no? Es decir, donde le facilitaron hacer todas las modificaciones, equipar la unidad coronaria, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Él es un hombre emprendedor, con una capacidad de gestión extraordinaria y además con un espíritu docente y formador envidiable. Es decir, realmente los residentes del pabellón de este momento deben estar muy, muy agradecidos y muy contentos a su jefatura. El siguiente. Y acá, un poco en imágenes, lo que acabo de decirles. Bueno, Bullrich no fue jefe del pabellón, pero fue el alma mater de la cardiología de aquí. Moya, Rosemont, yo, Acunzo y finalmente Justo Carvajales. El siguiente. Y bueno, y Justo Carvajales justamente, digamos, dentro de las iniciativas e innovaciones, crea, ¿no es cierto?, la genómica en el Hospital Ramos Mejía, con estudios que ya le han valido premios, ¿no es cierto?, por las investigaciones que han hecho, en donde colaboran fundamentalmente el doctor Tomati, Mario Principato, por supuesto con la ayuda de Alejandra. El siguiente, y ahí lo tienen ustedes a él, ¿no es cierto?, como jefe de la división, profesor titular de posgrado de biología de la UCA, director de carrera de especialistas. Es decir, este servicio es la sede de la carrera de médicos especialistas de la Universidad de Buenos Aires, cosa que es un honor. No sé ahora cuántas unidades docentes tenés a tu cargo, pero cuando estaba yo había 17 unidades docentes en el resto de los hospitales, ¿no es cierto?, a cargo nuestro. Y coordinador nacional de la Unidad Provida, que esto es lo que destaca su actitud humanista en la vida, ¿no es cierto?, que está siempre dispuesto a ayudar. El siguiente, y creo que es para terminar, esto es lo que dijo justo cuando empezó a hablar y me presentaba. Esta es mi madre, aquí estoy yo y este es un hermanito que después falleció. Y este es el lugar donde fuimos, en el paraje Las Orquestas. Estaba la escuela y no había absolutamente nada más. Mi padre salía a caballo a buscar los alumnos, que eran todos indígenas de la zona, y así se creó esta escuela, ¿no es cierto? Ahí crecimos en medio de las inclemencias del lugar, como ustedes pueden apreciar. Esto era en el verano, en el invierno era todo nieve. Y de allí he llegado a este lugar. Siguiente, donde me entregan ahí el premio Conex de diamante. Bueno, muchas gracias y disculpen la demora.